Richard Feynman dijo en 1982 que para simular sistemas cuánticos necesitábamos construir ordenadores cuánticos. Desde que el físico pronunciara esta declaración han pasado varias décadas y la tecnología que se basa en las leyes de la física cuántica empieza a apuntar maneras. La computación cuántica se presenta como una de las mayores revoluciones de este siglo. Nos promete ordenadores más rápidos, capaces de solucionar problemas muy complejos y eternos en pocas horas. Gigantes de la tecnología como IBM, Google, Microsoft y potencias mundiales invierten millones en el desarrollo de la computación cuántica para ser los primeros en alcanzar ese momento en el que la computación cuántica le gane la delantera a la computación clásica y demuestre todo su potencial. En Computer hoy hemos estado charlando con Juan José García Ripoll, investigador del CSIC, y Carmen Recio Valcárcel desde los laboratorios de IBM en Zúrich sobre los últimos avances que se han anunciado en este campo de investigación y conocer cuán cerca estamos de este hito que marque la ventaja o superioridad cuántica sobre la computación clásica. La idea es que cuando uno va avanzando en un campo de investigación y desarrollo, le gusta marcarse hitos, ¿no? Entonces, pues está el hito de crear un qubit, está el hito de crear 2 qubits y hacer que hablen entre sí, está el hito de escalar a 5 qubits, de hacer un primer algoritmo. Entonces, una vez que estábamos ya en esta ruta, la comunidad decidió que un hito interesante sería encontrar una tarea que se hace en un ordenador cuántico que sería muy difícil o extremadamente costosa reproducir con ordenadores convencionales. Cuando tenemos esa situación en la que un problema se resuelve de forma más eficiente en un ordenador cuántico que en el mejor de los superordenadores clásicos, entonces hablamos de ventaja cuántica. Eso es lo que se llamó en su momento supremacía cuántica. Ha sido cambiando el nombre por las connotaciones de la palabra supremacía por ventaja cuántica y de alguna manera se está intentando en distintos frentes. El algoritmo de Shor que rompe las claves RSA, es en lo que se basa nuestra criptografía, parte de nuestra criptografía actual. Pues el mejor algoritmo clásico no es capaz de romper esas claves y tardaría miles de años en romperla, y sin embargo con el algoritmo cuántico en vez de tener miles de años se pasaría a segundos. Uno de los anuncios más conocidos de supremacía cuántica fue el de Google en 2019, por el que afirmaban que su ordenador de 53 qubits podía resolver en 20 segundos un problema que el superordenador Summit de IBM, el más avanzado hasta ese momento, tardaría 10.000 años. Google hizo un experimento que llamaba supremacía cuántica en 2019 con un procesador de 53 qubits funcionales, donde lo que hacía en realidad era, con su ordenador cuántico, componer muchas operaciones para simular un sistema físico cuántico caótico. Tiene unas propiedades particulares. Una propiedad en particular es que en simular la dinámica de ese sistema es muy complicado, y es tanto más complicado cuanto más qubits metes, crece exponencialmente. La afirmación en ese momento fue que con los 53 qubits que tenían, con el nivel de ruido que tenían, hacer una simulación clásica en un ordenador convencional o en un supercomputador o en cualquier sistema de computación que tuviésemos disponible sería demasiado costoso para imitar lo que se produce en el laboratorio. El problema de esas afirmaciones es que van evolucionando con el tiempo, porque a medida que avanza el hardware cuántico también avanza la ingenuidad de los investigadores en computación. Entonces, hace poco salió un grupo chino, me parece que en Alibaba o en algún otro laboratorio internacional, diciendo que no, que ellos podían simular el experimento de Google, no sé si en un día o un día y medio o algo parecido. Entonces, claro, eso es una carrera ahora mismo, es encontrar una tarea que se pueda hacer muchísimo más rápido que en un ordenador convencional. Ahora, ¿esa tarea tiene alguna utilidad? Pues de momento no, porque el foco está en problemas más bien de investigación. Yo creo que lo verdaderamente espectacular es, una vez que hayamos cerrado esta pregunta de la ventaja cuántica en un laboratorio, es si tenemos una ventaja cuántica en una tarea computacional útil, genérica, de un tipo de aplicación comercial, científica o de algún otro tipo de impacto. Eso es una pregunta muy importante. Desde el anuncio de Google en 2019, otras investigaciones han tratado de reivindicar su puesto en el ranking de ventaja cuántica. En diciembre de 2020, investigadores de la Universidad de Ciencia y Tecnología de China anunciaron haber construido un sistema cuántico de muestreo de bosones capaz de resolver un problema en 200 segundos que al superordenador Fugaku de Japón le costaría resolver 600 millones de años.
Este hito impresionante sigue siendo un experimento construido específicamente para demostrar la capacidad que tenemos de trabajar con fotones, aunque en el futuro se podría utilizar en problemas de química cuántica, una de las áreas de aplicación con más potencial de futuro para esta tecnología. Hay varias áreas de aplicación que se han detectado como potenciales áreas de aplicación para el futuro y entre ellas encontramos, por ejemplo, pues la ciencia de materiales, también muchos problemas en el mundo de la finanza, en optimización, también en la inteligencia artificial hay una serie de problemas que se podrían resolver con computación cuántica. Hay muchísimas tareas donde podemos encontrar problemas que parecen muy tontos, pero son computacionalmente muy difíciles. De hecho, se pueden relacionar esos problemas con los problemas más duros que atacamos con ordenadores convencionales. Entonces, lo que estamos haciendo es buscar otras áreas de aplicación con tecnologías rudimentarias como las que tenemos, que van desde el ámbito de la optimización, la simulación de sistemas cuánticos, que pueden ser ya no de investigación fundamental, sino, por ejemplo, sistemas cuánticos que aparecen en química, que podrían tener un impacto industrial muy importante, la simulación de grandes problemas de distribuciones de probabilidad, análisis de riesgo, finanzas, otro tipo de entornos, y hay distintas áreas que se están explorando, pero donde todavía no hemos encontrado una ventaja definitiva. Es todavía una pregunta abierta en ese sentido. Un buen ejemplo de un problema de optimización sería el que se conoce como el problema del viajante. El problema del viajante, ¿no? Que es un repartidor, podría ser, que tiene que ir a X ciudades, a 20 por ejemplo, y quiere saber cuál es la ruta óptima. Ese es uno de los ejemplos que se podrían resolver de forma más eficiente con computación cuántica. Y no es porque el ordenador cuántico lo haga de forma mágica, sino que existe un algoritmo cuántico que necesita de un ordenador cuántico que resuelve el problema más rápido o en menos pasos que el mejor algoritmo clásico equivalente. Pongamos un ejemplo muy simple para entenderlo. Pensad en un laberinto con 20 cruces de 2 direcciones en el que debemos encontrar el camino más corto para salir. En un ordenador clásico podríamos representar cada cruce con un bit, 0 si voy a la derecha y 1 si voy a la izquierda. Tendríamos que construir todos los posibles caminos de uno en uno y luego contar cuántos tramos he recorrido en cada camino. Por el contrario, en un ordenador cuántico podríamos representar cada esquina con un qubit y gracias a la superposición de ese qubit podemos representar todos los caminos a la vez con solo 20 qubits. Lo que necesitamos es un algoritmo que asigne a cada superposición más peso si el camino es más corto. Estos son los algoritmos que los investigadores están estudiando. Cuando midamos el estado de los 20 qubits, la alternativa más probable será el camino óptimo. La idea que hay detrás de casi todos los algoritmos cuánticos es que al poder jugar con los qubits y los fenómenos de la superposición y el entrelazamiento, digamos que estamos en un momento en el que en vez de tener que ir probando una a una todas las posibles soluciones, se pueden considerar todas a la vez e ir destacando cuál es la solución óptima. Otra área de investigación es la simulación de sistemas cuánticos como las moléculas. Conocer el comportamiento exacto de una molécula puede ser de enorme utilidad para desarrollar nuevos materiales, nuevas medicinas o mejorar procesos químicos. Hay muchos problemas de química que involucran reacciones entre moléculas no demasiado grandes, lo suficientemente pequeñas para que podamos pensar que podemos simular el comportamiento de esa molécula. Si no ahora mismo en ordenadores convencionales, a lo mejor en un futuro cercano en ordenadores cuánticos. Porque esas moléculas las describimos con modelos cuánticos. Aunque las reacciones químicas parece que es algo clásico, que yo meto en un bote dos productos y reaccionan, en el fondo la razón por la que reaccionan es porque hay procesos cuánticos debajo que permiten a las moléculas reorganizarse y liberar energía o absorber energía si estamos calentándolas. Entonces, analizar esas reacciones químicas supone simular de manera precisa, en algunos casos, cómo dos moléculas se combinan o cómo una molécula se divide o otro tipo de procesos en los cuales un ordenador cuántico puede tener una ventaja porque estamos usando un sistema cuántico para describir otro sistema cuántico. Una molécula es una colección de átomos próximos unos a otros enlazados por una nube de electrones que circulan alrededor. Para saber si los electrones serán capaces de mantener unidos a los átomos y las características que tendrá la molécula resultante, necesitamos saber cómo se van a mover los electrones, lo que se llama orbitales moleculares, y la energía que tiene todo el sistema.
Esto se consigue resolviendo la ecuación de Schrödinger. La mala noticia es que solo sabemos resolverla para casos muy sencillos como el átomo de hidrógeno. Pues si yo intento escribir el sistema cuántico con un ordenador convencional, necesito una memoria exponencialmente grande y la simulación explota muy rápida, a no ser que tenga ideas para comprimirla, para reducirla. Pero en cambio en un ordenador cuántico puedo utilizar el espacio de Hilbert de todas las configuraciones del ordenador cuántico y reproducir las superposiciones que veré en la naturaleza de esa molécula. Por ahí puede haber ventajas muy interesantes en el corto plazo. Hay grandes empresas farmacéuticas y de química que están explorando esa investigación. Los químicos han encontrado la forma de aproximar la solución suponiendo que los orbitales de la molécula son una superposición cuántica de los orbitales que tendría cada átomo por separado. Para ello hay que resolver dos problemas. El primero, qué energía hay en una de esas superposiciones cuánticas de orbitales, y el segundo, cuál de esas superposiciones tiene la menor energía. El primer problema no se puede resolver con un ordenador clásico. Considerar las interacciones de todos los electrones libres de la molécula con todos los orbitales disponibles es un problema exponencialmente complicado, intratable para moléculas medianamente grandes, pero sí se puede simular con un ordenador cuántico, encontrando algoritmos para los que los qubits del ordenador simulen cada uno de los orbitales de la molécula. Para el segundo problema existen unos algoritmos llamados variacionales que son suficientemente eficientes en un ordenador clásico para calcular el mínimo de una función. Al final el problema completo se resuelve combinando ambos ordenadores. El ordenador clásico construye una superposición de prueba y el ordenador cuántico calcula su energía. Luego el clásico hace variaciones a la superposición hasta encontrar la que se aproxima más a la energía mínima. La visión que tenemos nosotros es que en el futuro se van a complementar ambos tipos de computación. Es decir, un científico que quiere resolver un problema, para una parte de su problema probablemente utilizará un superordenador clásico, digamos, y para otra parte de sus cálculos en las que se requiera de un ordenador cuántico, enviará esa parte al ordenador cuántico. Entonces, no viene a sustituir a la clásica, sino que se vienen a complementar. Como hay tantas áreas de aplicación potencialmente que son muy interesantes para nosotros como seres humanos y para la ciencia en general, por eso creo que es muy importante pues seguir, por un lado, desarrollando esa máquina que nos permitirá resolverlo y por el otro, investigando cuáles son las aplicaciones y cuáles son esos algoritmos que nos permiten resolver esos problemas. El estudio de algoritmos es una parte fundamental para resolver problemas como estos de forma más eficiente y demostrar esa ventaja cuántica. IBM presentó hace años un estudio para simular moléculas de hidruro de litio, un experimento que ya es posible resolver con superordenadores convencionales, pero de forma mucho más lenta. La empresa asegura que cuando dispongan de ordenadores cuánticos con algunas centenas de qubits de calidad, este caso de estudio se podría aplicar a moléculas que aún no son posibles de simular por la computación clásica. Ahí estaría la ventaja cuántica útil que tanto se persigue. Mientras llegamos a ese punto, a principios de mayo anunciaron que eran capaces de resolver el mismo experimento en mucho menos tiempo, 120 veces más deprisa. Este avance se debe a la mejora de los algoritmos y la comunicación entre el ordenador cuántico y el clásico. Eso es un área muy difícil, donde es difícil hacer contribuciones porque todavía no tenemos un marco de programación muy sencillo. Cada algoritmo que desarrollamos es en sí mismo un largo esfuerzo de investigación. Pues comprender cómo automatizar esos procesos, cómo encontrar mejores soluciones, más soluciones, mayores el número de problemas que podemos resolver de manera eficiente en ordenadores cuánticos y en demostrar esa ventaja cuántica que mencionábamos. Yo creo que eso es algo que está ahora mismo en el frente de la investigación. ¿Qué nos hace falta para poder implementar esos algoritmos? Esos algoritmos se puede demostrar la ventaja muchas veces de forma teórica, sin necesidad de que exista ya el ordenador cuántico para implementarlo. Lo que nos falta entonces ahora es tener ese ordenador suficientemente potente para que se pueda implementar este algoritmo. Y eso es en lo que ahora estamos trabajando, en ese roadmap, esa hoja de ruta para construir efectivamente esos ordenadores en los que se puedan
implementar los algoritmos que ya se han ido descubriendo y que se van descubriendo. Hay esfuerzos muy grandes por mejorar la tecnología y mencionabas antes pues eso, el tema de la calidad de los qubits y los errores, y ahí yo creo que va a haber mucho que decir en el corto plazo. Aparte de que se están mejorando qubits que no se sabía si iban a funcionar muy bien, como los de semiconductores, que es una tecnología súper escalable, que si funciona bien sería muy interesante. Se puede mejorar la calidad de los qubits superconductores, mejorar la cantidad de átomos que atrapamos en una trampa de iones y en general hacer estos ordenadores cada vez más grandes. Y yo creo que eso va a ocurrir en los próximos años de manera muy notable. En ese esfuerzo por construir ordenadores cuánticos cada vez más potentes se están explorando varias plataformas o dispositivos sobre los que poder crear superposiciones cuánticas estables y controlables. Estas plataformas se dividen en dos grandes ramas, las que pertenecen al mundo microscópico como los fotones y los átomos, mientras que por otro lado se están estudiando algunas tecnologías que permiten conseguir comportamientos cuánticos en un dispositivo macroscópico. Ahí, por ejemplo, una posibilidad muy tonta, es muy sencilla, es la luz. La luz se compone de partículas cuánticas, que son los fotones. Un fotón puede estar en una polarización, por ejemplo, vertical u horizontal, o en una superposición de ellas dos. Es un proceso laborioso porque los fotones no interactúan. Entonces, ¿qué hacemos? Pues buscamos otros sistemas. Por ejemplo, otro es coger átomos, ponerlos en el vacío, aislados de todo, salvo los campos electromagnéticos que nos circundan, no podemos evitarlos. Y trabajar con esos átomos suspendidos en trampas como si fuesen qubits, y podemos escribir sobre ellos, hacerlos interactuar para hacer pequeñas operaciones y medir su estado. Este tipo de sistemas aparecen en trampas de iones, en trampas con átomos ultrafríos que pueden tener 100.000 átomos atrapados en un experimento, y otros tipos de tecnologías así de lo que se llama física atómica. Y luego, por último, están las tecnologías de estado sólido, donde hay dos grandes competidores. Uno es las tecnologías de semiconductores, que son muy difíciles de manipular para cuántica, todavía no están al nivel de otras. Y luego las tecnologías de circuitos cuánticos, que son circuitos eléctricos que construimos con materiales superconductores, no tienen resistencia, con lo cual ahí podemos crear corrientes que se comportan cuánticamente y sobreviven durante mucho tiempo. Estos circuitos cuánticos son, por ejemplo, los que utilizan IBM y Google para crear sus ordenadores cuánticos, sus qubits superconductores. Y yo diría que es una tecnología fascinante porque estamos hablando de crear estados cuánticos en un objeto que yo puedo sostener en mi mano, ¿vale? Un objeto macroscópico de tamaño de centímetro, pero todas las otras son igualmente candidatos y no sabemos cuál va a ser la que triunfe en el futuro cercano. Nosotros ahora mismo estamos apostando por los qubits superconductores, que digamos que se construyen con los mismos materiales a los que estamos acostumbrados para hacer procesadores. Entonces lo bueno es que son materiales con los que se puede hacer mucha prueba y error, y ahora mismo nosotros pensamos que es la tecnología más prometedora. Los superconductores comparten materiales con los procesadores clásicos y podrían también heredar una ley de crecimiento parecida a la ley de Moore que durante tantos años se ha cumplido en la industria de la computación clásica. La ley de Moore lo que dice es que, o lo que decía, que ya estamos en los límites de la ley de Moore porque ya no se puede hacer más pequeños los procesadores. Lo que decía era que cada año se duplicaba la potencia y a la vez se reducía a la mitad el tamaño de los procesadores. Bueno, pues tenemos una cosa, digamos, equivalente en computación cuántica que predice cómo vamos a ir creciendo en potencia, pero como los ordenadores de hoy en día todavía no tienen corrección de errores, sino que cuando nosotros lanzamos un experimento para implementar nuestro algoritmo, aparece ruido que se debe físicamente al procesador, nosotros tenemos que tener en cuenta muchas más cosas. Entonces, se ha definido una métrica que se llama volumen cuántico, que determina cómo es de potente el ordenador teniendo en cuenta que tenemos ruido todavía. Y eso, lo que se ha predicho por ahora, es que se duplicará cada año. Y por último, está el área de la corrección de errores y tolerancia a fallos, crear ordenadores cuánticos autocorregibles. Hay esfuerzos muy grandes, algunos financiados por Estados Unidos, por crear lo que se llaman qubits lógicos, o que se pueden corregir a sí mismos. Pues eso yo creo que es otra tecnología, otro esfuerzo que hay que vigilar. En todos estos sistemas que yo he mencionado, hay un proceso que se llama de coherencia, porque nada está aislado. Todos estamos atravesados constantemente por campos electromagnéticos. No hay un vacío perfecto
siempre tenemos como mínimo el fondo de radiación de microondas que está a una temperatura de unos 2 grados Kelvin. Entonces, siempre hay una perturbación en todos los experimentos que hacemos. Si las perturbaciones que creamos tienen suficiente energía para modificar nuestro sistema cuántico, las superposiciones cuánticas que creamos en un ordenador cuántico se destruyen. Y en el laboratorio lo que vemos es que dependiendo de qué sistemas utilicemos, pues esas superposiciones cuánticas duran más o menos tiempo. Eso nos permite hacer cálculos más o menos largos. Entonces hay distinto tipo de tecnologías, unas son más lentas, otras la información sobrevive más tiempo, pero todas ahora mismo están afectadas de errores. No hay ningún ordenador cuántico perfecto. Todos los que tenemos sufren de errores y tienen una limitación en la longitud de los cálculos que podemos hacer. ¿Eso es un obstáculo insalvable? No necesariamente. Si conseguimos bajar esos errores hasta un umbral lo suficientemente pequeño, a lo mejor puede ser un 0,1% o un 0,1 por 1000, eso depende de la teoría que estemos utilizando, pues podríamos construir un ordenador cuántico en el que le introducimos una rutina de corrección de errores, de manera que el ordenador cuántico está continuamente viendo si las operaciones que hace están bien, pues si se ha metido la pata en algún sitio, e intentar corregir esas operaciones. Claro, ¿cuál es el coste de esto? Pues estar todo el rato haciendo esas consultas y que además necesitamos mucho más qubits porque la información hay que almacenarla de manera redundante. Eso ahora mismo no sabemos hacerlo muy bien. Esa investigación, que se llama corrección de errores, tolerancia a fallos, es algo que todavía está en un proceso muy temprano dentro del campo. IBM publicó un roadmap en septiembre de 2020 en el que ya habla de que en 2023 superaremos la barrera de los 1000 qubits, que para nosotros es un punto de inflexión porque todo lo que se lleva aprendiendo para llegar allí y lo que se aprenda de la construcción de ese mismo procesador, pues sentarán las bases para seguir escalando y seguir creciendo en el número de qubits, pero qubits de calidad en los que controlamos los errores, en los que mitigamos los errores y trabajamos en intentar encontrar código de corrección de errores o técnicas para corregir los errores para el futuro, que al final será nuestro objetivo final, construir un ordenador con millones de qubits en los que haya corrección de errores. Para cuando ese ordenador con millones de qubits llegue, la computación cuántica podría ser responsable de avances tan importantes como la creación de baterías mucho más potentes que alarguen la autonomía de nuestros móviles o de los coches eléctricos. También podría mejorar la estabilidad de los mercados financieros o de los planes de prevención de riesgos. Incluso ayudaría a diseñar vacunas sintéticas, sustituyendo en gran medida los métodos de ensayo y error de los que dependen ahora mismo los laboratorios. William Daniel Phillips, Premio Nobel de Física de 1997, ha llegado a comparar estos avances de computación cuántica que estamos viviendo y que veremos a lo largo del siglo XXI con el abismo que existe entre el ábaco y la informática actual. Pero para eso todavía nos quedan muchos hitos por delante que alcanzar.